Yo no sé si estáis familiarizados con el concepto de final kármico para un personaje en libros, series, mangas, animes, cualquier formato. Si no lo estáis, para el final de este vídeo lo vais a estar. Y es que la historia que os traigo tiene más drama que la familia Corleone y la Targaryen las dos juntas. Estamos hablando de dos químicos fundamentales. Por un lado, Fritz Haber, que es un hombre del que se decía que podía sacar pan del mismísimo aire. Por otro lado, Clara Immerwahr, una mujer que hizo historia en el mundo de la química. El drama de la historia que os voy a contar solo se puede medir en TERS. Así, TER como unidad de medida del drama. Querida TER, te amo. Bien. La historia lo tiene todo. Tiene amor, tiene guerra, tiene nazis, tiene intriga, tiene traición, tiene de todo. Así que vamos allá. Fritz Haber vino al mundo en Prusia en el año 1868. Y la verdad es que no lo tuvo nada fácil. Para empezar, nació 3 años antes de que se fundara el Imperio Alemán, que ya veremos por qué es esto importante. Para seguir, nació en el seno de una familia judía y sus padres eran primos. Además de todo esto, al pobre hombre se le murió la madre nada más nacer, nada más darle a luz, y con su padre se llevaba a matar. Con todo este contexto, el joven Haber pues no tuvo una infancia nada fácil. Pero bueno, después de que su padre volviera a casarse, esta vez con una persona con la que no tenía lazos de sangre, pues él mantuvo una relación bastante cercana con sus hermanastras. Ser judío ya era bastante durillo por aquella época. La familia de Fritz tuvo que luchar bastante para hacerse un hueco en la sociedad, y de hecho él desarrolló desde muy temprana edad un fuerte patriotismo. Se identificaba mucho antes como alemán que como judío y de hecho llegó a convertirse al luteranismo. Estudió química en diversas universidades a lo largo y ancho del Imperio Alemán y desde muy temprana edad se vio que tenía una mente brillante. ¿Nos suena esto de infancia traumática, mente brillante? Nos va sonando, ¿verdad? Por otro lado tenemos a Clara Immerwahr. Clara nació en una granja, en mitad de la nada, básicamente. Era la más pequeña de 4 hermanos, y su madre se murió cuando ella tenía 20 años. Después de esto se mudó a Breslau, que era una gran ciudad cercana a su granja, y allí estudió química. No solo consiguió terminar una carrera de ciencias en un mundo en el que la ciencia y la química, por tanto, estaba totalmente dominada por los hombres, sino que además logró sacarse un doctorado en química también, con la designación magna cum laude, que en latín significa con grandes alabanzas. Clara, además de química, era feminista. Ella sabía, porque así lo había demostrado ella misma, que la capacidad intelectual de las personas no tiene nada que ver con su sexo, y que por tanto era una soberana gilipollez que las mujeres no pudieran acceder a la misma educación y al desarrollo profesional que podían acceder los hombres. Clara, de hecho, hizo historia porque fue la primera mujer en obtener un doctorado en química en Alemania. A pesar de esto, su capacidad para desarrollar una carrera investigadora propia se vio muy obstaculizada por lo que se esperaba de una mujer de su edad en aquella época, que básicamente era que te dejaras de ciencia y te metieras en casa y no salieras de allí. Un año después de hacer historia, de haber conseguido un doctorado contra toda la oposición social posible e imaginable, Clara conoció a Fritz, se enamoraron y se casaron. Y un año después tuvieron al que sería su único hijo, Hermann. Y si ya eran absolutamente acojonantemente buenos por separado, pues cuando se juntaron, estas dos personas cambiaron el destino de la humanidad, y no estoy exagerando ni un poquito. Durante la primera década del siglo XX, Fritz y Clara desarrollaron una importantísima investigación en torno a pesticidas y fertilizantes, que más tarde daría pie a uno de los mayores inventos que ha parido madre. Junto con el jabón y la penicilina puede que sea de las cosas que más han mejorado la calidad de vida de todas las personas a lo largo y ancho del mundo. Estoy hablando del proceso de Haber para la fijación del nitrógeno atmosférico. Para explicaros la importancia de este invento, primero tengo que explicaros lo que es el nitrato de sodio. Bueno, en realidad no tengo que explicaros lo que es, tengo que explicaros su importancia por aquella época. Y es que el nitrato de sodio era de las pocas fuentes de nitrógeno que había a principios del siglo XX. De hecho, se extraía de canteras que la más abundante estaba en Chile, en Sudamérica. O sea, había que traer el nitrato desde Chile hasta Alemania. ¿Entiende el problema, no? Pues eso. Y es que el nitrógeno es fundamental para fabricar fertilizantes. Sin fertilizantes no hay cultivos eficientes, y sin cultivos eficientes mucha gente se queda sin comer. Y por eso, entre otras cosas, la población mundial por aquella época estaba atascada en 1.000 millones de personas y no subía. ¿Por qué? Porque no había pan para todos. Pero, ¿y por
Joder, no podrían haberlo dejado ahí, ahora estamos con demasiada gente. Thanos, ¿is that you? Pues sí. La cosa es que el nitrógeno es súper abundante en la atmósfera. Os recuerdo que el 80% del aire que respiráis es nitrógeno. Pero ¿qué pasa? Que no había forma conocida de transformar el nitrógeno gas, que está en la atmósfera, en un sólido o un líquido que se pudiera dar a las plantas. En plan, pitas. No había. Y es que es muy importante porque las plantas para crecer necesitan nitrógeno, fósforo y potasio. Se me había olvidado. Nitrógeno. Pues aquí entra el método de fijación de nitrógeno atmosférico que desarrolló Haber gracias a la investigación que había hecho conjuntamente con Clara en fertilizantes. Por este método lo que hacía era coger el nitrógeno atmosférico y transformarlo en amoníaco, que a partir de ahí se podía transformar en diversos fertilizantes. En este vídeo no da tiempo a explicar todo el proceso en detalle, así que os voy a dejar en la descripción un link a una Tech Talk que lo explica bastante bien, aunque está en inglés. Ya lo sé, no apetece leer inglés, ¿verdad? Bueno. En inglés no. Hay una frase muy famosa para describir lo que hacía Haber. En alemán se dice Brot aus Luft. No he insultado a nadie, lo prometo. Y en español sería algo así como pan del aire. Una frase que ya he mencionado antes. Esto de una persona que saca pan de la nada, esto ya no suena, ¿verdad? Jesucristo, Jesus Christ. Jesús, Cristo. Pues por este descubrimiento se otorgó en 1918 el premio Nobel a el señor Fritz Haber. Y llegados a este punto estaréis pensando, ¡buah! Estos dos son la leche, menudo par, están casados, trabajando juntos, la hostia en vinagre, ¿verdad? Pues no todo iba a ser tan bonito. Y es que Haber tenía un lado oscuro. Lo sé, esto de la mente brillante con el pasado oscuro tampoco es que sea de lo más original. Como ya he mencionado, el premio Nobel se otorgó únicamente a Haber. Clara. Ya tal. Esto, por desgracia, también nos sonará, aunque no por personajes de ficción precisamente. Esta falta de reconocimiento también la han sufrido científicas como Esther Ledenberg, Rosalind Franklin, Ida Tucker, Lise Meitner, Xin Xun Wu o Henrietta Leavitt. A algunas de estas mujeres brillantes dedicaremos un vídeo pronto. Ni siquiera el propio Fritz estaba exento de este comportamiento. De hecho, a él no le molaba nada que su mujer fuese científica. Y apenas se lo callaba, la verdad. A pesar de todo esto, ellos dos eran felices, por lo menos hasta 1914, cuando estalló la Primera Guerra Mundial. Y es que Fritz se ofreció voluntario para ir al frente, y no le pusieron precisamente de soldado raso. De hecho, le metieron en la sección de señoros químicos con ardor patriótico que quieren probarse a sí mismos y a su comunidad utilizando la ciencia para matar a cuantas más personas, mucho mejor. ¿Os acordáis de que Fritz logró fijar el nitrógeno atmosférico en forma líquida, en forma de amoníaco? Pues hay muchas cosas que necesitan nitrógeno, por ejemplo, los explosivos. Y es que los ingleses, que eran enemigos de los alemanes en esta guerra, habían organizado un bloqueo comercial en torno a Alemania y sus aliados, cortando cualquier suministro de nitrato de sodio que pudiera llegar desde Sudamérica. Pero los alemanes ya no necesitaban nitrato de sodio porque tenían nitrógeno en abundancia. Porque gracias a Haber y a Carl Bosch, que pasó a escala industrial lo que Haber había logrado en el laboratorio, tenían literalmente todo el nitrógeno que necesitasen y que quisiesen para hacer explosivos. Contento por haber servido a su país y deseando volver a probar su valía, Haber pensó, ¿cómo puedo ayudar a mi bando a que gane antes la guerra? Pues claramente matando muchísimas más personas que el bando contrario, ¿verdad? Y de esta idea nació el primer uso de un arma de destrucción masiva en la historia de la humanidad, el uso del gas cloro en la batalla de Ypres, del que ya hemos hablado en nuestro vídeo de armas químicas que saldrá Somewhere Over the Rainbow. El uso de armas de destrucción masiva era muchísimo más eficaz que estar pegándonos tiros unos a otros en una trinchera durante días, y el alto mando alemán lo consideró un gran éxito. Para que os hagáis una idea de lo deshumanizado que llegó a estar Fritz Haber cuando le preguntaron por el uso de este arma tan inhumana, él dijo simplemente "Death is death, no matter how it's inflicted", que viene a significar "la muerte es la muerte, te jodes como te venga", tal cual. Clara, con todo esto, quedó devastada. Ella era una ferviente pacifista y enterarse de que su marido voluntariamente había tomado el trabajo de tantos años en el que ella misma había participado y que tantas vidas había mejorado, justo para lo contrario, para desarrollar nuevos y potentes explosivos para matar a cuanta más gente mejor, fue simplemente too much para ella. Comenzó a librar su propia guerra contra una fuerte depresión.
Aún así, Clara no era de las de quedarse sentada y callarse, y denunció lo que estaba haciendo su marido a todo aquel que la escuchara. De hecho, llegó a decir que se trataba de una perversión de los ideales de la ciencia y un signo de barbarie que corrompía una disciplina, la química, que debía ayudar a comprender la vida. Lo de la figura incorruptible que lleva sus ideales hasta las últimas consecuencias tampoco es nada novedoso. Después de la batalla de Ypres, todo estalló en este matrimonio. Clara confrontó a Fritz de manera privada sobre su uso amoral de sus conocimientos y avances en química, y Fritz comenzó una campaña pública de difamación hacia Clara, llegando incluso a acusarla de traición al Imperio alemán, un crimen que era muy fuertemente castigado. A todo esto seguían casados y seguían teniendo un hijo en común, o sea que me río yo de Mr. and Mrs. Smith. La depresión y la difamación que su propio marido estaba llevando a cabo hacia ella ya pesaban mucho sobre Clara. Ella había estado luchando toda su vida por reconocimiento social dentro y fuera de la comunidad científica, y ya ni sus ruegos, ni sus súplicas, ni sus argumentos podían llegar a Fritz. Sabiendo esto, cuando se enteró de que Fritz iba a volver a usar el gas cloro en el campo de batalla, simplemente cogió el revólver que guardaba en el cajón, salió al patio de la casa que compartía con él y se pegó un tiro en el pecho. El único que la lloró fue su hijo Hermann, porque Fritz al día siguiente salió hacia el campo de batalla y no miró atrás, nunca más. De hecho, 2 años después volvió a casarse y tuvo más hijos. Os recordaré ahora que Clara se apellidaba immer wahr, que en alemán significa algo así como always true o siempre verdadera o siempre genuina. Es decir, ¿cuánto simbolismo realmente puede tener la vida de una persona normal y corriente que no ha sido diseñada por... yo qué sé? ¿Cuánto realmente? Pues todo este, pues que hay todavía más. El hijo de Clara y Fritz, Hermann, se mudó a Estados Unidos poco después de que su madre muriera, porque con su padre, como comprenderéis, no se llevaba bien. ¿Qué pasó? Una vez en Estados Unidos, él tuvo una hija, Claire. Hermann se murió en 1946 suicidándose. Su hija, Claire, llegó a ser una gran química, contratada por el gobierno estadounidense para desarrollar un antídoto contra el gas cloro que su abuelo había inventado. Su abuelo es Fritz, recordamos, ¿no? O sea, una gran química, Claire, que es literalmente Clara en inglés, pero cuando llegó el proyecto Manhattan, le cortaron todo el chorro de dinero y se suicidó también. ¿Pero tú te crees el drama de esta familia? ¿Pero tú te lo crees? De verdad te lo digo. Yo creo que no hay ninguna sola historia que tenga tanto drama. Pero es que además esto continúa. Porque es que Fritz, de vuelta en Alemania, estaba terminando la guerra y claramente las cosas no iban bien. Cuando ya finiquitó todo, a él le dieron el premio Nobel, porque claro, acaba de perder tu país la guerra, estás de capa caída, pero te dando el premio Nobel. Y ya pues no sabía qué hacer consigo mismo. Recuperó su puesto de catedrático en el instituto de investigación en el que había estado antes de irse a la guerra y todo normal. ¿Qué pasa? No toda la comunidad científica estaba de acuerdo con que este premio Nobel se le diera a Fritz, porque los alemanes y los ingleses sobre todo le consideraban un criminal de guerra. Aquí viene el final kármico de Fritz Haber. Como la mayoría sabréis, antes de la Segunda Guerra Mundial, ya la comunidad judía, digamos que no estaba muy a gusto. Sufría muchas represiones y, bueno, además de la comunidad judía, también había muchas minorías que estaban muy perseguidas. Con el auge del nazismo y la llegada de Hitler al poder, empezó una campaña de difamación pública contra la figura de Fritz, a pesar de todo lo que había hecho él por su país, que con él no pudo, porque recordemos que aunque Fritz nació en el seno de una familia judía, él se había convertido al luteranismo, de modo que estaba más o menos cubierto. Pero lo que sí que consiguieron hacer fue que Fritz, que era el director del Instituto Kaiser Wilhelm de investigación, tuviera que despedir a todos sus amigos judíos que trabajaban con él. Viéndoselas venir, Fritz huyó a Reino Unido con parte de su familia más directa, pero no se podía llevar a todo el mundo. Concretamente, a la hija de una de las hermanastras con las que tan buen rollo había tenido durante su infancia, la encerraron en un campo de concentración junto a su marido y sus hijos y acabó muriendo gaseada por los nazis con el gas que ya conocemos todos, que es Ciclón B. ¿Qué pasa con este gas? Este gas, en principio, se desarrolló como pesticida. ¿Pesticida o fertilizante? Un segundo. Como fertilizante. ¿Qué pasa? En el desarrollo de este fertilizante, el propio Fritz había tenido mucho que ver. O sea, es que ni el niño con el pijama de rayas. Y aquí viene el final kármico. Y es que... Stay with me, ¿eh? Vale. El país por el que Fritz tanto había luchado anteriormente
se cargaba ahora a sus familiares utilizando un compuesto que el propio Fritz había ayudado a desarrollar, no hacía ni 20 años después de que Fritz gaseara a un montón de gente en otro campo de batalla en una guerra mundial anterior a la que estaban ahora. Entonces, ¿podemos, por favor, tomarnos un momento todos para apreciar semejante final kármico? Yo creo que el concepto ha quedado bastante claro, ¿verdad? Bueno, no he encontrado todavía ninguna historia con tanto drama y con un final kármico que fuese tan slap in your face. No lo he encontrado. Y mira que hay ejemplos, ¿eh? Hay ejemplos. Vamos a terminar este vídeo con una frase de Clara Immerwahr, para recordarla. Siempre he sentido que la vida solo merece la pena vivirla si le damos el mayor uso posible a todas nuestras habilidades y tratamos de vivir toda experiencia que la propia vida ofrece. Dejadme por favor en los comentarios cualquier final kármico que se os ocurra, porque es que de verdad que entre los 4 no hemos podido averiguar ningún final tan absolutamente genial como este. Y sin más, se despiden de ustedes estos servidores: Lucía, Blanca, Roberto y Pablo. Suyos ahora y siempre. Pues como veis tenemos nuevo fondo, aunque bueno, seguimos realmente en el mismo sitio. También tenemos nueva iluminación, estos nuevos focos que nos han traído los Reyes de forma anticipada, así que nada, pues eso es todo básicamente. Además de química, Clara era... Tío, Perdón, es que solo veo cascos y una cámara y un pelo. Vale, ya. Además de química, Clara era feminista. Ella creía, bueno, ella sabía que no existe a la hora... A ver, ¿qué era lo que Clara sabía? Feminismo, por favor, 2.0, gracias. La capacidad intelectual de las personas, menos de la mía, que claramente es nula. ¿Is this too sexy for you? Vale. ¿Qué te... ¿Repito? ¿No? Vale. Ok. ¿Que dónde quieres que lo diga? ¿En el link de la TikTok? que si quieres que repita lo del link a la TikTok. Pero no. Cállate, estate quieto y ya está. Y el alto manto... El alto manto. No sé por qué me hace mucha gracia eso. Qué terrible. El alto manto. Vale, ok. Perfecto. Luna, please, don't step on the floor. ¿De la manera más rápida? Yo qué sé, una explosión no es rápida. ¡Pum! Simplemente salió al jardín de la casa en la que tenían... Lucía.